el hecho de que ustedes buscan literatura, muchas veces en la introducción hay cosas, afirmaciones que un autor realiza y nosotros estamos de acuerdo, pero si esas afirmaciones que están en la introducción las queremos utilizar como sustento, ahí está mal, ¿no? ¿De qué cosa hizo el trabajo? ¿Cuál es la información primaria que brinda? Eso lo convierte en la literatura fuente que necesitamos. Si por casualidad citan o hacen referencia a algo en la introducción, ese trabajo no se dedicó a eso. Eso quiere decir una mala citación, una referencia que no es fuente, ¿no? Ese es un otro ejemplo. Aquí citan a Díaz, ¿no? Y resulta que Díaz habla de ecuaciones alométricas para estimar biomasa, pero no habla nada de todo lo que se dice con respecto al cambio climático, el efecto invernadero que menciona aquí. Entonces no es una literatura fuente. Otro aspecto que vamos a trabajar es la citación. Por un lado tenemos la cita que se realiza en el texto y por otro lado tenemos la referencia que está al final. O sea, cuando la persona lee una cita, en el caso como ustedes usan APA, van a leer el autor y el año, ¿no? Como citas. Después en la referencia debe estar todo completo, toda la información completa y cómo la puedo encontrar en la biblioteca. Pero la referencia tiene un motivo. ¿Cuándo debe citarse? Cuando estoy copiando literalmente un texto. O sea, las citas son la única manera de librarse de que nos tilden de plagiarios. Entonces, o sea, no de cualquier cosa que no sea idea o datos nuestros deben ser citados. Entonces el primer motivo para hacer una cita es cuando uno copia literalmente un texto. En ese caso se puede poner entre comillas o con letra cursiva y se cita la referencia. El segundo motivo es cuando estoy parafraseando un texto, o sea, he leído algo, estoy de acuerdo con lo que dice el autor, me parece que es cierto o es una información que la quiero utilizar, pero no voy a hacer una cita textual, entonces se llama parafraseo, entonces se cita la referencia. Y la tercera es cuando es la idea o la teoría de otra persona, alguien que se le ocurrió primero hacer eso, y ustedes lo citan, ¿no? Se cita la referencia, la página. No es necesario citar cuando se trata de hechos o datos muy conocidos o son tus propias ideas. La citación, acá otra vez viendo el manual de Sánchez, nos lleva a este concepto de intertextualidad. Texto es todo lo que nosotros escribimos. Intertextualidad es lo que permite unir el texto que nosotros estamos desarrollando con otro texto, ¿no? Por eso es intertextual. Es algo así como después surgió la idea de el Internet, que es hipertextual, ¿no? El Internet es hipertextual porque uno puede ir leyendo y de repente ya aparece un link al documento que se está citando, o aparece una imagen, una foto, y dentro del link puede aparecer otro link y entonces se llama hipertextual. En el caso de un documento escrito es la intertextualidad. ¿Y eso quién lo da? La citación. Entonces tenemos tipos de citas de acuerdo a cómo se utilizan para definición, confirmatoria, posicionamiento y dialéctica.
Una cita de definición se utiliza para definir conceptos. O sea, si nosotros hacemos una definición, si es una definición muy común, no necesita cita, pero si no, o si es nuestra tampoco, pero si no, tenemos que dar la cita de dónde sacamos. Confirmatoria es para corroborar o respaldar la afirmación que se realiza, y de posición, el autor toma posición con respecto a la fuente que cita. Quiere decir que puede decir, no me gusta lo que dice fulano. Acá dice, el estado tropocófora, según Mozuela et al., la concha inicial secretada por esta glándula se denomina prosidoconcha, etcétera, etcétera. Viene toda la definición, y acá abajo me cita a Blonsky y Lutz, ¿no? O sea, esta definición la ha sacado de este libro que es Morfología de las conchas larval, ¿no? Es decir, si alguien le pregunta al autor, el autor te está diciendo, esta definición está en ese libro. Profe, una consulta. Ahí está poniendo la extensión del artículo, no la página donde está esa... Ya, este es por el estilo. Es por el estilo. Este estilo no incluye página. Ahí en esa página. Claro, es el No me dice qué página la ha tomado. claro, el estilo no, este estilo no menciona. En estilo APA sí tienen que mencionar cuando son puntuales, lo tienen que mencionar acá o aquí, ¿no? Dependiendo. Si es una cita directa, al costado de la... Pero dime una consulta, si por ejemplo en ese caso, en ese ejemplo, lo ideal es decirme qué página, ¿no es cierto? No puedo, a pesar que me dicen de acuerdo al estilo Chicago, no iba a ponerlo, lo puedo poner o voy a hacer alterar el estilo, salirme Donde es totalmente obligatorio en todos los estilos que conozco es cuando es una cita directa. O sea, es un copiar de un libro, o sea, un fragmento, lo copia y tiene que indicar siempre la página, ¿no? En esos casos. En los otros, cuando son, por ejemplo, en esa definición anterior, podría ser que él ha hecho un resumen de todo un capítulo, ¿no? Y tendría que citar todo el capítulo, ¿no? O sea, de la página 61 a la 70, ¿no? Pero no es apropiado así, ¿no? Por eso no lo menciona. Entonces, hay estilos donde esos aspectos no, solamente cuando es cita textual, tiene que indicar de dónde lo saca, ¿no? Y se menciona de dónde lo saca por diferentes motivos. Uno de ellos es de que muchas veces hay ediciones, ¿no? de un libro, puede tener ediciones, puede cambiar la página donde se ubica entonces tiene que indicar la edición, la página, todo, para poderla encontrar, ¿no? Esa es la precisión. Estas son otras citas de definición. Acá se menciona este concepto, que es un índice. Mellambi evalúa la respuesta de la macrofauna y cita estos dos, ¿no? Que son estas referencias, que son justamente la definición de estos índices bióticos. Y acá el índice AMBI se basa en la abundancia promedio y menciona a Gral y Lemerec, acá está, ¿no? También. Entonces, las definiciones están debidamente citadas, ¿no? Las citas confirmatorias son aquellas donde uno puede encontrar que efectivamente sucede así, ¿no? En este caso, hay una afirmación que dice Anopheles albimanus es uno de los vectores principales del plasmodio vivo en humanos, en Centro y Suramérica, Zimmerman, Zinca y Montoya. Estos tres han trabajado en Sudamérica y Centroamérica y ahí ellos mencionan que Anopheles es el transmisor del plasmodio, ¿no? Acá dice, México es un país con amplia biodiversidad de plantas, animales y hongos y microorganismos. Eso lo pueden encontrar
en este libro que habla creo que de peces, y de plantas y animales, ¿no? Claro, México no es tan diverso como el Perú, pero dice amplia diversidad, ¿no? Dice, en los reptiles ocupa el primer lugar mundial con tantas especies, Mittermeier, 1992, ¿no? De ellas se ha reportado que existen 177 tortugas distribuidas en 13 familias, Lee 2000. Entonces, ¿de dónde sacó esos datos? Sacó de este autor. Este tipo de cita es una cita confirmatoria. O sea, el lector sabe de dónde se han sacado esa afirmación. Profe, hay una consulta. ¿Cuál sería la idea de citar? O sea, esa lista es exhaustiva, solo esos tres han hablado de eso. O sea, ¿por qué no confiar solamente en Zimmermann y no ponerle los otros dos? ¿Cuál es la idea de...? Bueno, acá no lo he puesto, pero Zimmermann trabajó en Centroamérica. Cinca y Montoya Lerma trabajaron ambos en Sudamérica, ¿no? Son complementarios. Sí, claro. Entonces él junta a las dos para hablar de eso. Y aquí abajo es algo parecido, ¿no? Uno da un grupo de animales y el otro da al otro. Estas también son citas confirmatorias. Acá es un poco más, fíjense que es un solo párrafo y él, para asegurar, nos dice, el sistema de la corriente de Humboldt se caracteriza por poseer zona de surgencia costera a lo largo de la costa chilena. O sea, eso lo dice Fonseca y Farías en un estudio que han hecho en toda la costa chilena y han determinado los lugares donde hay zonas de afloramiento, ¿no? El área costera de la península de Mejillones, al norte de Chile, es un sitio de surgencia donde su influencia induce a altas tasas de producción. ¿Quién ha hecho un estudio de altas tasas de producción? Rodríguez y Marín, ¿no? Son en 2 años diferentes han hecho eso. Después viene la alta producción de fitoplancton, promueve el crecimiento continuo de copépos en esta zona, o sea, aquí en Bahía Mejillones. Eso lo ha hecho Escribano en este año. Y a su vez, o sea, esta producción de fitoplancton en la bahía de Mejillones, en la península de Mejillones, sustenta elevadas abundancias de varias especies de eufausios. Y eso ya lo había visto Antezana anteriormente, ¿no? No obstante su alta capacidad productiva, el sistema de la corriente de Humboldt está sujeto a drásticas fluctuaciones interanuales debido a la alternancia de eventos cálidos y eventos fríos, Ars y Farag y Escribano Hidalgo, ¿no? Entonces él, cada vez que hace una afirmación, coloca una cita, ¿no? Esas citas confirmatorias. Ahora, sí. Dice, por ejemplo, si Fonseca Farías en el 87 tiene 3 publicaciones, ¿se tiene que consultar si solamente esta es la que le interesa, esta es la única que cita. Si en todo el texto ha citado Fonseca y Farías varias veces, ¿no? ¿Ha citado las 3? Me refiero a que tiene varias publicaciones. Como no figura el título de la publicación. No, pues en la referencia va a figurar. Claro, en la referencia va a figurar el título de la publicación. Pero si el autor de este artículo ha citado los 2 trabajos de Fonseca y Farías que hizo Fonseca y Farías en el año 87, a uno le pone A y al otro le pone B. O sea, sería Fonseca y Farías 1987A y cuando lo vuelva a cite el otro será 87B. ¿Sí? Rodríguez et al. Acá. ¿Varios autores? Sí, varios autores. ¿Significa varios autores? En latín significa et alien. O sea, et es una abreviación de la frase latina et ali. Y et ali significa y colaboradores. O sea, pero se usa et al porque en inglés, en español, también
depende del estilo de la revista, ¿no? Hay revistas donde citan con ICOL, ¿no? Pero la revista tiene que ser consistente, siempre cita de una manera, ¿no? En el caso de APA, si aquí hubieron 5 autores, se cita así, pero si hubieron 3 autores, se citan los 3, Rodríguez, Pérez y Fernández, la primera vez, y la segunda vez ya se cita Rodríguez et al. Entonces, ahora, en este estilo, siempre, por ejemplo, en el estilo que se usa en la revista y en otros, cada vez que tiene más de 2 autores, se cita et al, ¿no? Se menciona et al. Eso es cuestión ya de estilo. Hay un tipo de cita, la cita dialéctica. El autor se pone a dialogar con el lector, ¿no? Compara varios autores, establece comparaciones o aproximaciones, y después vienen las citas de apoyo o expansión. Cuando uno mira este párrafo, uno dice, pucha, este autor cuánto ha leído, ¿no? O sea, lo primero que impacta cuando uno ve en un artículo bastante referencia, que dice que ese autor ha leído bastante y le da eso bastante solidez, ¿no? Pero tiene que ser citas adecuadas, ¿no? No pueden ser cualquier cita. Entonces, las citas de expansión son algo parecido, pero vamos a ver cómo suceden, ¿no? Va a depender bastante de la disciplina que se tenga. Esta es una cita dialéctica, ¿no? Los estudios realizados hasta la fecha se han enfocado principalmente en dar cuenta de diferencias a nivel interespecífico en los patrones de alimentación de la macroinfauna, o sea, eso se utiliza este eje in example gratia, que es algo así como por ejemplo, o entre distintos ítems alimentarios para una misma especie en example gratia, Adin y Riera. Sin embargo, algunos estudios sugieren que también pueden ocurrir diferencias en los patrones de alimentación a nivel interespecífico. Por ejemplo, Scapini mencionan que los requerimientos energéticos de los juveniles del anfípolo Thalitrus son mayores que los de sus adultos conespecíficos, que explicaría el mayor tiempo ocupado por los primeros en actividades de forrajeo sobre la superficie de la playa. Similarmente, Muy registró en una playa de la costa de Sudamérica que la tasa de consumo de los juveniles Taloquestia fue más del doble de los adultos. Entonces, ¿qué es lo que notamos en estas citas? Son citas que utiliza el autor básicamente como un diálogo, diciéndole, este autor dice esto, el otro autor dice lo otro, este autor coincide conmigo. Entonces acá nosotros vemos que en algunos casos él pone por ejemplo, ¿no? Y aquí también, y lo pone entre paréntesis, mientras que acá lo menciona en el texto, ¿no? O sea, la forma de escribir es diferente. Scapini et al. Mencionan porque acá hay Scapini y sus colaboradores mencionan, ¿no? Así. Entonces, este es el uso de las citas dialécticas. O sea, comienzas a dialogar, a explicarle algo directamente al autor. Así, vas mencionando al autor que citas y lo quieres convencer al lector de algo que es semejante, que es parecido, que estás de acuerdo, o que se contrapone a lo que tú dices, o que está mal. Acá este es mucho más claro. Dice, al comparar los resultados obtenidos en el estrato base con los datos presentados por Vargas, en la misma área de estudio, o sea, en la misma área que él estudió, se evidenció que en nuestro estudio la diversidad de estas plantas fue menor, ¿no? Dice 18
que de Vargas versus 21, ¿no? Vargas 2011. Lo anterior se debe a que esta investigación se desarrolló solo sobre Quercus humboldti, ¿no? Y acá abajo también otra. Por último, nuestros resultados no mostraron ninguna asociación clara entre las variaciones de mesoescala en intensidad de surgencia y los patrones dietarios o el tamaño corporal de E. niger, como podría haberse esperado de acuerdo a los resultados obtenidos en Chile central por otros dos autores, Nielsen, Navarrete y Waiters. Entonces él dice, estos Nielsen y Waiters tienen otros resultados diferentes del mío. Ahora la pregunta para ustedes, ¿en qué parte del artículo yo utilizo una cita dialéctica y en qué parte del artículo uso citas confirmatorias? ¿Dónde debo ver más citas confirmatorias y dónde debo de ver más citas dialécticas? ¿En la introducción cuál veo? ¿Las dialécticas o las confirmatorias? Las confirmatorias, muy bien. Y las dialécticas las voy a ver más en discusión. Porque en la discusión, o sea, todo texto, todo artículo científico es argumentativo. O sea, yo argumento. Entonces, en la discusión ya saco las garras. Ahí tengo que enfrentar a tratar de demostrar, ¿no? Y ahí agarro a los autores que yo he leído y los digo, ¿están a mi favor o yo estoy en contra? Y mis datos han salido igual o mis datos son diferentes. Entonces, las citas dialécticas generalmente están en mayor proporción en las discusiones. Una variación es la cita de posicionamiento, ¿no? En la cita de posicionamiento, el autor dice, este fulano corrobora o este fulano está en contra mía. Esa es la única diferencia, es más estricta y le dicen cita de posicionamiento. Es una variante de la dialógica. Antes les mostraba yo el párrafo del chileno y se veía pues, hacía una oración, una cita, hacía la otra oración, otra cita, hacía la otra oración, otra cita. Y lo primero que uno ve, dice, pucha, este chileno lee bastante, ¿no? Entonces, esa es una propiedad también. O sea, ustedes cuando escriban tienen que demostrar la erudición. Erudición quiere decir que ustedes han leído sobre el tema. Prácticamente un artículo es una especie de punto a favor de ustedes que demuestra que se han microespecializado en ese tema. O sea, si ustedes trabajan en, como les dije antes, ya, las temperaturas óptimas para el procesamiento del panetón, ustedes han profundizado, saben todo sobre la temperatura del panetón, del proceso en que la temperatura puede ser la más óptima, han hecho comparaciones, han buscado otros trabajos parecidos. Entonces, sobre ese punto ustedes deben saber más. Entonces, de ahí viene el concepto de erudición en el artículo. Ahora, la cita de expansión son una forma de demostrar esa erudición. ¿Qué vemos acá? Vemos aquí, dice, en Venezuela se han realizado algunos trabajos sobre la composición química de varios tipos de moluscos marinos. Entre las especies estudiadas se encuentran los mejillones perna, por ejemplo, Gómez, Benítez, ¿no? Y Perna viridis, Coptayán, el caracol Strombugigas, Malavé y las Crasostreas virgínicas, Rosario, Serrano y Casostea, Albornoz, Bonilla y Bonilla. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Esta es una cita de expansión, o sea, el autor me dice, mira, yo he revisado todo lo que hay sobre información del área
y he encontrado que se ha hecho esto, y menciono los autores donde yo he leído. ¿Qué quiere decir eso? Que ese señor se ha ido a la biblioteca o ha abierto la página de los repositorios digitales o de la base de datos de la biblioteca y se ha puesto a buscar, ha puesto la palabra clave y ha buscado todo lo que se ha publicado sobre ese tema. Eso es lo que me quiere decir este párrafo, ¿no? Se han realizado algunos trabajos y estos son, ¿no? Entonces, este tipo de citas se llaman citas de expansión. Abajo también dice, esto resalta la importancia de explorar la dinámica metacomunitaria. Por ejemplo, Leibold, Navarrete, en cuanto al proceso de ensamblaje, en este contexto la dinámica sucesional local en sistemas intermediarios puede ser una determinante relevante en procesos metacomunitarios. Véase Guchar, y cuando uno ve Guchar es un review, o sea, es una revisión de todo esto. Entonces él ha leído y sabe de esas cosas. Una consulta. Si se está citando es importante ponerle véase, porque si ya está citando es obvio que ya va a ir a la búsqueda de esa información en chat. Claro, pero es que si no le pones véase, podríamos tomar que es una cita confirmatoria. Entonces las citas de expansión van acompañadas de así verbigracia o por ejemplo o véase, ¿no? Ese es tienes que declarar la cita de tal manera que el lector mira y dice véase, quiere decir que yo espero ver acá un review, ¿no? No le voy a poner mucha, si quiero lo veo, si no, no. En estos casos, por ejemplo, si me interesa Pernaviri, voy a esta referencia, ¿no? Para ver. Siempre voy a tener esas diferencias entre las citas de expansión y las citas confirmatorias. Igual acá, este señor abarca los sedimentos sumariales, pone Valdés y pone 1, 2, 3 trabajos de Valdés y un último trabajo del 2012, ¿no? Después acá también otras citas confirmatorias son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, es para... Ahí en esas referencias está todo lo que se sabe sobre esta afirmación, ¿no? Son citas de expansión. Acá es una cita de expansión así estructurada, ¿no? Dice, y esto es porque, y van haciendo una serie de menciones, y acá póngase ver, por ejemplo, o sea, ver, Buanes, por ejemplo, por, ¿no? En ejemplo, por Berton, y ejemplo, Buguía, ¿no? O sea, las citas de expansión van acompañadas siempre o de una abreviatura de alguna locución latina que indique que por ahí sigue la cosa, ¿no? O así en este caso en inglés, en samples, ¿no? Tiene que encontrarse eso. Bueno, esto ya quedó claro acerca de lo que es la fuente primaria o referencia fuente. Ahora, la cita en el texto, o sea, ¿cómo hago yo la cita en el texto? Directa, indirecta y el resumen. La característica de las citas en el texto es de que siempre deben estar anunciadas y debe cerrarse con la respectiva referencia. Debe reproducir el contenido, no las palabras, y debe caracterizarse por su autonomía expresiva. La mayoría de las que hemos visto son citas indirectas, ¿no? Dice, el comportamiento en el medio natural como ocurre en Ensis, y me cita esto. Ahora, Martínez
señala que el proceso de gametogénesis se detiene con ovocitos en la profase 1 y se reinicia posteriormente cuando la vesícula germinativa se rompe, dependiendo. O sea, yo he leído, o el autor ha leído a Martínez, y Martínez, acá dice claramente, ¿no? Martínez señala, pues estoy indicando de que es una cita indirecta, ¿no? Señala que el proceso de gametogénesis, ¿no? En Argopecten purpuratum, Martínez y et al. Demostraron que el proceso de ruptura, o sea que toda esta afirmación la he sacado de Martínez, es una cita indirecta, se clavan las... Y fíjense que son bien claras para poderlas delimitar, ¿no? Me menciona el problema, me menciona el autor, me dice que ellos demostraron, ¿no? Entonces esas son citas indirectas. Generalmente nosotros trabajamos con citas indirectas. Aquí hay una cita indirecta bastante clásica, dice, en efecto, excavaciones recientes en la Quebrada de los Burros, en el sur del país, evidencian que entre los 10.000 y 6.000 años antes del presente, en el Holoceno temprano y medio, periodo precámbrico temprano, ya pescadores y recolectores de moluscos se dedicaban habitualmente a la pesca de jurel, en Lavallée 2011, ¿no? O sea, de aquí yo saqué esta cita indirecta. Lavallée es el que ha hecho eso. Acá es también otro con el ejemplo de Lavallée, pero acá dice, los estudios de Lavallée dan cuenta que hace 10.000 años los antiguos peruanos que ocuparon por milenios la Quebrada de los Burros ya dominaban el arte de la pesca y se alimentaban mayormente de moluscos. ¿Quién dijo eso? Lavallée. También. Paráfrasis es un parafraseo, o sea, ¿en qué se diferencia la cita indirecta del parafraseo? En el parafraseo esto es más semejante a lo que me está diciendo el autor citado. En cambio, en la cita indirecta yo puedo haber hecho un pequeño resumen de lo que se está haciendo. Es una cita indirecta de la persona que está. En cambio acá, Karl Popper subraya, ¿no? Como lo subraya Karl Popper, poco importan la fuente de conocimiento en las ciencias empíricas, son los hechos mismos que se examinan. Esto es muy posible que se parezca bastante, o sea, una traducción casi literal al alemán, ¿no? Porque en el idioma en que escribió Popper. Pero no, es un parafraseo, porque lo hemos tratado de traducir e insertar como un texto para que no esté, digamos, como que no suene tan alejado, ¿no? Entonces, de acuerdo a como estamos escribiendo, dice en última instancia, así como nos subraya Karl Popper, y ponemos esto. No sabemos si es un texto totalmente traducido estrictamente, pero sí que es una parafrasis, ¿no? Las parafrasis, si ustedes sacan un texto y no lo quieren colocar idéntico y comienzan a hacer modificaciones en ese texto, están haciendo un parafraseo del texto, que es lo que se solicita a veces, ¿sí? Sí, en la cita indirecta se aleja un poco más de la cita original. El parafraseo se acerca más a la cita original. No, al revés. O sea, la cita indirecta. La cita indirecta. Sí, la indirecta sí. La cita indirecta puede ser un resumen, puede ser una interpretación de la idea del autor que se está citando. El parafraseo está bien cerca de lo que el autor Karl Popper ha escrito. En realidad no lo vamos a saber porque ahí él citó su trabajo en alemán, ¿no? Acá cuando él me dice, este autor me dice, como señalan Kittler y Stoker,
cualquier tipo de embarcación y parte de los equipos de pesca usados en el Precámbrico habían sido dejados a la intemperie en las playas. Quiere decir que el autor me está diciendo que él está utilizando un párrafo que es muy semejante al que escribió Kittler y Stoker. Es un parafraseo. ¿Y por qué es bueno saber la diferencia entre indirecta y parafrasis? Muchos juntan indirecta con parafrasis, pero en la indirecta, cuando yo paso el software antiplagio, la indirecta solamente me va a tocar algunos puntos. Cuando paso el software antiplagio y es una parafrasis, me va a detectar la parafrasis, va a creer que es una traducción, ¿no? Pero yo no identifico en el artículo qué tipo de cita es, no lo identifico. No, pues el software lo que va a identificar que varias de estas palabras se coinciden en similaridad con el texto original y te va a indicar que es un plagio. Entonces tú tienes que hacer la cita así, como él está haciéndolo, como señalan Kittler y Stoker, ¿no? Quiere decir que ya yo le entendería de que está haciendo una parafrasis de un texto muy semejante, ¿no? En el supuesto que alguien le diga plagiado. No, pues o sea, si yo veo que usted ha hecho la cita y ha puesto como señalan, quiere decir que es una parafrasis, entonces no es un plagio. Ahí es donde se rompe el plagio. Si no pusiera Kittler y Stoker es plagio, ¿no? Lo otro es que ponga simplemente cualquier tipo de embarcación y parte de los equipos y al final ponga Kittler y Stoker, ¿no? Como si fuera una cita indirecta, pero no es apropiadamente una cita indirecta, ¿no? Porque de todas maneras va a coincidir muchas partes del texto con algo que ya está escrito. La cita directa es exactamente como se ha sacado. Acá mismo el autor me señala que cualquier solución a un problema plantea nuevos problemas que exigen a su vez soluciones. Nos señala Karl Popper, ¿no? Que concluye en el carácter limitado del saber y limitado de la ignorancia. Cuando más aprendemos sobre el mundo y cuanto más se enriquece el saber, tanto más conocimiento de lo que sabemos, de lo que no sabemos, el conocimiento de nuestra ignorancia toma forma y gana en especificidad como en precisión. Esas comillas me indican de que el autor lo ha sacado idéntico. O sea, si ha hecho una traducción es idéntica. Por ejemplo, en esta parte, ¿no? Dice, al leer la Carta del Medio Ambiente en el 2005, en su artículo 9, el único que considera el cambio científico, el ámbito científico, la Carta dispone llanamente, la investigación y la innovación deben aportar su concurso para la preservación y la valoración del medio ambiente, ¿no? O sea, está sacando un párrafo idéntico a la que se encuentra en la Carta, ¿no? Abajo, Andrés Coiré, gran historiador del proceso científico, nos recuerda: por muy sorprendente que nos parezca, se pueden edificar templos, palacios e incluso catedrales, cavar canales y construir puentes, desarrollar metalurgia y cerámica sin tener el saber científico, o no poseyendo sino los rudimentos. ¿Los dos puntos? Antes de la comida. No debería tener los dos puntos, ¿no? La nueva gramática dice que debemos ahorrar signos de puntuación. Por ejemplo, no debemos poner un signo de interrogante y después un punto, ya no. Sí, el signo de interrogante. Acá igual si aplicamos lo mismo, si ya tenemos las comillas, estos dos puntos ya no deberían ir, ¿no? Acá pone también dos puntos. Debe ser puede variar. Algunas cosas en edición la consideran así, digamos, lo toman de bastante flexibilidad, ¿no? O sea, uso de las puntuaciones. Y ahí nomás
nos quedamos. Solamente para comentarles que en APA hay dos formas de hacer las citas directas, ¿no? Cuando son frases de 40 palabras o menos, van insertadas dentro del texto, así como está acá, ¿no? Cuando tienen más de 40 palabras, se utiliza un sangrado y se pone aparte. O sea, sería ahí, podríamos poner 2 puntos aparte. Y ya no lleva comillas. O sea, se nota que es un parrafito que se ha sacado de otro lado. Igual tiene que cerrarse con la cita y la página donde se ha sacado, ¿no? Sí. Cambian el estilo de la letra. Sí. Depende de la revista. O sea, si la revista le dice que va entre comillas, es entre comillas. Pero algunas ponen cursivas. El problema del uso de las cursivas es que en castellano el uso de las cursivas está destinado a los títulos de libros o títulos de revistas o nombre de la revista, ¿no? El nombre de la revista. Luego también se usan cursivas cuando son palabras que no son del idioma. Entonces, nosotros usamos castellano. Si ustedes escriben una palabra o un pequeño texto en inglés, lo ponen en cursivas. Por eso también el latín se pone en cursivas, ¿no? Entonces hay esa norma. Pero eso depende ya del formato de la revista. Bueno. Acá en esa presentación, en ese PPT que dice práctica, les he puesto acá, este es un retazo de lo que está en el texto y acá citan a Ezio Giacobini, y acá está la referencia. A ver, busquen esa referencia. O sea, tienen que cortar ese pedacito. ¿Se puede cortar o no? O se puede poner en internet mejor, ¿no? Vamos a poner Giacobini, implicación de una nueva enzima en enfermedad de Alzheimer. ¿Leer mucho?
A ver, busquen el artículo, a ver, hagan su expertise, demuestren el expertise que tienen para buscar un artículo. Supongamos de que ustedes están escribiendo su trabajo y por ahí han encontrado un posible artículo que es sumamente bueno. Digamos este artículo les llama la atención y quieren encontrarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tiene el título en castellano y es una revista que está en inglés, ¿no? Lo que yo he hecho, he escrito, pero no puedo copiar y pegar, he escrito el título en Google, ¿no? Implicación de una nueva enzima en la enfermedad de Alzheimer, y me sale, lo primero que me sale es medicina21.com. Busco, pero no hay nada más, solamente y este es exactamente el título. Ingreso y leo, efectivamente es el título y dice gracias a unos resultados, estudios. Y este trabajo, esta es una página donde dan resúmenes de artículos. Yo veo, me da abajo la referencia, que es esta, la fuente Journal Neural Transmission. Si yo regreso a mi artículo, veo lo mismo. Journal Neural Transmission 2002, 109, ¿no? Es efectivamente la misma referencia, o sea, es Journal Transmission 2002, 109. Pongo eso en internet y eso me manda a una hoja de ResearchGate donde ponen otro título. Colocan otro título, pero acá me dicen que el autor primero es Ezio Giacobini, el mismo que está citado en el trabajo que hizo este señor, ¿no? Acá cita a Ezio Giacobini, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? El código DOI lo coloco en internet y eso me envía a este artículo que dice inhibición del acetil y butirilcolinesterasa en el fluido cerebroespinal de pacientes con Alzheimer, con la enfermedad de Alzheimer, por rivagastimina, correlación con el beneficio cognitivo. Y es esta. Fíjense. Entonces, o sea, este es el artículo que quiso citar esta señora. ¿Qué puedo pensar yo que ha sucedido? Esta señora ha leído este resumen. No ha leído el trabajo original y ha colocado el título de este resumen y ha puesto la referencia de la revista, pero solamente ha citado a Giacobini. Cuando yo voy al trabajo original, el trabajo de Giacobini tiene 1, 2, 3, 4 y 5 autores. Entonces, ¿qué puedo pensar de un trabajo? Yo ese trabajo lo leo, me fijo rápidamente, no lo desecho, no sirve. Alguien que sea, o sea, todo su sustento, por un artículo, todo el trabajo. Ya no puedo confiar. ¿Ustedes confiarían? Me está mintiendo, ¿no? O sea, no está diciendo, no ha ido al artículo original. De repente el artículo original dice otras cosas. Ustedes saben que esos resúmenes que escriben en los blogs puede o no ser cierto. Puede o no, puede haberse equivocado. Entonces, esto es un problema, un verdadero problema. Por eso ustedes tienen que ser bastante escrupulosos en seleccionar sus artículos, los que van a citar, y leerlos.
los leen. Pero suponga que solamente se quiere citar ese párrafo, ¿no? ¿Cuál? El blog. Claro, solamente el blog. Bueno, primero, no, es que es un blog, o sea, donde no es validada. O sea, nadie me dice que detrás de todo esto hay una interpretación del que lo está escribiendo y que y el artículo dice otra cosa. Pero lo que le está firmando en un párrafo, el dato podría ser interesante de ahí. Voy al artículo original, yo lo compruebo. Es como que te dijera, tienes unos alumnos. Uno no consigue esa información. No. O sea, No, pero sí. sigue alguna información ahí y cuando uno quiere ir a la fuente, bueno, no tenemos acceso a la fuente, ¿no? Mira, ahora, mira, hemos entrado ahí y está en la base de datos. Tenemos el artículo original completo, ¿no? Sin mucho esfuerzo. Ahorita está ahí todo el artículo. Pues dime, aparentemente esta revista permite el acceso a cualquier persona, o sea, no es pagado el acceso ahí. No, es que como estamos dentro del campus y nosotros estamos suscritos a Springer, podemos bajar. Se dice acá Osvaldo que él lo está viendo en su casa y con ese resumen que sí tiene acceso, cita en su libro, aunque no tiene acceso al artículo original porque en su casa no tiene que tiene. Igual sería una falta de... Por ejemplo, Miren, uno encuentra y dice, no, encuentra un párrafo, un texto que ha citado a otra persona. ya. No sé, si en el libro tal, dice tal cosa. Y no tengo acceso al libro. Ya, ahí hay dos opciones. De repente es un libro que tiene cierto prestigio, ¿no? Y entonces, y tú no tienes acceso porque es, digamos, mencionan un paper de una revista que ya desapareció hace mucho tiempo y que es del año 70, ¿no? El artículo. Entonces, tú lo que haces es decir, de acuerdo a fulano, leído en tal sitio, ¿no? Leído en tal obra. Pero no es el caso, pues este caso es un blog, ¿no? Entonces ella puede haber tenido acceso a eso, ¿no? Ahora, acá me da, pero no me da estas. Como es del año 90 no lo han puesto, pero... Aquí en ResearchGate te dan la opción de pedirle al autor la cita, ¿no? Otra cosa que acá debería estar el correo electrónico, no está, pero lamentablemente no debería estar. No está el correo. O sea, en la actualidad es bien difícil que no puedas conseguir el PDF del trabajo. Si tú necesitas De repente se puede conseguir, que la fuente es en alemán. No puedo leer. Estoy poniendo un caso para tienes el traductor de Google, pues ahí con eso te ayudas a hacer la traducción. No, pues o sea, siempre va a haber, lo que tú tienes que hacer es tener una referencia que tú tengas acceso. Pueden haber muchas a las que no tienes acceso, ¿no? Y ahí viene uno de los grandes problemas de la investigación científica, ¿no? En los años 70, no me acuerdo qué universidad norteamericana contrató a un grupo de investigadores israelí para que hagan las traducciones de un montón de revistas y bibliografía rusa. O sea, los rusos los norteamericanos se habían apropiado de esa bibliografía
revistas científicas, libros. Entonces los rusos, los norteamericanos querían esas traducciones y mandaron a traducir. Se tradujo un montón, fue una cosa bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pensaban, tuvieron y tenían razón de que deberían de tener toda esa información a la mano, ¿no? Y sacaron unos tomos, al menos en la parte de biología. Los rusos habían descubierto muchas especies, habían viajado por diferentes partes del mundo y eso no sabíamos qué cosa habían descubierto, ¿no? Ahora no, ahora tenemos acceso a más información. Entonces, si tú encuentras algo que podría servirte, tienes que tratar ahí. Si no puedes cartearle, mandarle un email, puedes escribir incluso hay bibliotecas a las cuales uno les puede solicitar ¿cómo se llama? Una copia de la publicación. Para el área de biología, en biodiversidad, hay una biblioteca virtual que tiene ya digitalizado, tiene las obras de Darwin, las obras de Linneo de los años 700, ¿no? De los viajeros que vinieron a América, todo eso está ya digitalizado. Entonces, la vez pasada me topé en una universidad noruega, creo, tenían digitalizado un original de las crónicas, de las corónicas de Guamán Poma, original, ¿eh? O sea, tú veías el escaneado original y al costado estaba la traducción en castellano y la traducción en alemán. Entonces esas cosas se van solucionando, no deben ser motivo para frenar la búsqueda de la literatura fuente, ¿no? Profe, ¿y no puede citar, digamos, un libro que ha sido pirateado y está puesto en internet? ¿Lo puede citar? O sea, ¿cómo? Bueno, nadie se va a enterar de que era pirateo a la hora que lo citaste, ¿no? Salvo que pongas ahí pirateo, lo cual tampoco es muy relevante. O sea, si es pirateado, no tiene nada. Lo único que tienes que asegurarte es que sea original, ¿no? Que no haya sido modificado, porque ahora modifican por todo. Eso sí. Investigar la originalidad, entonces un gasto de tiempo. Pero es como decir que usted está preparando los panetones y usted ve el termómetro o la agujita que marca 90 grados centígrados y usted dice, bueno, qué raro. Pero si usted tiene una pequeña duda de eso, tiene que investigar. No es ninguna pérdida de tiempo. Es asegurarse que su investigación es la correcta. O sea, tienen que verlo, o sea, la actitud de pérdida de tiempo no, porque es una obra de ustedes. O sea, acá lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, que es una obra que están haciendo ustedes, ¿no? Y si esa obra sale mal, por algún motivo, van a decir, qué mal trabaja. Usted como profesional va y da una recomendación, da un informe y se lo tira, no está mal. Uno se siente mal, ¿no? O sea, uno tiene que tener esa actitud. Tú eres un profesional de calidad y no hay pérdida de tiempo en presentar un buen trabajo. No es una pérdida de tiempo. Si yo veo esto, por ejemplo, esto es lo que le ha pasado a esta señora. Yo veo esto, ¿qué? No quiso perder tiempo y sacó del blog y hizo la cita, mal construida todavía. No, pérdida de tiempo ahora que yo conozco a esa señora. Y todavía ahora no le he puesto el nombre porque pensaba traer el artículo, pero dije no, mejor no. Mucho roche, porque después la van a conocer, van a saber quién es. Entonces, uno debe ponerse a pensar. Deben haber esos malditos, así como el profesor Romero, que pone ejemplo de esas cosas. Entonces yo no voy a hacer porque de repente encuentran mi trabajo y lo hacen, ¿no? Ahora, si hace un momento, hace una hora hemos estado hablando
de que es necesario de que ustedes vayan y expongan sus investigaciones ante sus pares, o sea, ante otros investigadores iguales que usted. ¿Se van a arriesgar a pasar por un papelón de ese tipo? No, nada de pérdida de tiempo, es parte de querer hacerlo bien, ¿no? Entonces, la parte crítica esta de la cita y la referencia tienen que ustedes dominarla, y lo que hemos hablado son los aspectos que pueden ser críticos a la hora de conseguirla. Lo único que tienen que tener es paciencia. Luego, hace un rato hablábamos de que a la hora que uno construye el artículo científico, lo primero que tiene que obtener es la idea central. O sea, esa idea central nos ayuda a construir todo el artículo. Ese artículo tiene una estructura lógica de una introducción, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones. Sin embargo, dentro de cada uno de esas secciones vamos a encontrar los párrafos. Entonces, los párrafos también, cada uno tiene una pequeña idea. Entonces, la construcción se podría ver así, ¿no? O sea, como que tenemos que armar paredes para tener una casa. La casa completa es el artículo. Armamos las paredes, que son las secciones, y dentro de cada pared nosotros tenemos ladrillitos. Y esos ladrillitos vienen a ser los párrafos. Entonces, los párrafos vienen a ser se puede decir, una unidad de construcción. Entonces, los párrafos hay una forma que es bastante común de construir un párrafo, ¿no? Es a partir de una oración que es importante o una oración temática. Entonces, generalmente usamos, lo más sencillo es colocar la oración temática al inicio, ¿no? Si va al final es una oración temática sintetizante. Si está al comienzo o al final es encuadrada, y si está implícita, o sea, no está presente, no, es en paralelo. Entonces, la oración temática es la que nos guía, debe guiar la idea principal de lo que se quiere leer en el párrafo, ¿no? Acá arriba hay un párrafo de un trabajo, pero acá dice: Elvira García García tuvo una larga vida que va desde 1862 hasta 1951, de los cuales su dedicación al magisterio se inicia a los 18 años hasta los 80, y que se retira de las aulas. Nacida en Lambayeque, se traslada a Lima, estableciéndose en el Callao. Ya. ¿Qué es lo que tenemos en ese párrafo? Primero, que no sabemos qué nos quiere decir. Algo que ustedes tienen que tomar en cuenta siempre es qué es lo que le quieren decir al lector. Entonces, si nosotros colocamos una oración así: Elvira García García tuvo una larga vida dedicada a la educación, eso es lo que le queremos decir al lector. Y continuamos: ella vivió desde 1862 hasta 1955, su dedicación al magisterio se inició a los 18 y continuó ininterrumpidamente hasta los 80 años, cuando se retiró de las aulas, ¿no? Es lo mismo que está arriba, pero lo hemos puesto en un orden
que sea rápidamente entendido por el lector, ¿no? Lo único que se ha hecho ahí. Este es un párrafo un poco más largo, pero acá, ¿qué es lo que vemos, no? Dice, los diferentes ataques a los activos informáticos pueden provocar la pérdida de disponibilidad, confidencialidad o integridad de la información, lo cual generalmente implica graves consecuencias para las empresas y en muchas ocasiones se ocasionan daños irreparables, ¿no? Entonces, esto, lo primero, los diferentes ataques informáticos es de lo que me quieren hablar. Entonces, según los datos estadísticos, las pérdidas promedio de las instituciones, y me van explicando que esos daños informáticos esos ataques informáticos causan daños irreparables y me lo van sustentando con valores, ¿no? Entonces, la oración temática está adelante, ¿no? Y va siendo una explicación o me indica qué es lo que viene después. De igual manera acá dice, en la actualidad existen herramientas que viabilizan el proceso de generación de reportes. Dentro de las más importantes se encuentran, y me va mencionando esas herramientas, ¿no? Y después me menciona algo acerca de ellas. Entonces, el párrafo con una oración temática se va presentando de esta manera. En este caso, el sector pesquero industrial que opera en la región norte de Chile fue pionero en el desarrollo de la pesca pelágica en el país, o sea, en Chile, ¿no? Esa es la afirmación que él quiere demostrarme en la siguiente, ¿no? Entonces, fíjense que yo he señalado en amarillo unos conectores que me van a ligar las diferentes oraciones que tiene el párrafo. Dice, en efecto, fue a mediados de los años 50 cuando se inició en Arica esta actividad, ¿no? Para luego, a fines de la década y comienzos de los 60, se expandió bajo el amparo de políticas oficiales. Sucesivas crisis de baja disponibilidad en los recursos pesqueros, ¿no? me habla del Niño, y después termina con, en la actualidad la actividad de la industria pesquera en el norte de Chile está fuertemente asociada a la disponibilidad. Entonces, dentro del párrafo yo tengo un orden, ¿no? Este orden, por un lado, empieza con una especie de título que es la oración temática y después me va siendo separada por conectores. Estas palabras o estas frases pequeñas son conectores de ideas. Al inicio me recalca todo acerca del sector pesquero en el norte de Chile y después me habla algo de aspectos importantes, ¿no? Su crisis y cómo está en la actualidad. Pero ahí en ese ejemplo, lo amarillo, digamos, es la sugerencia con la que se sujeta o para que se ponga. Se llaman frases o palabras conectoras. No, ya sé, pero, o sea, ¿tú estás sugiriendo que debería ponerse eso amarillo o estás sugiriendo que se borre? No, estoy diciendo que se usan, o sea, en el párrafo, se usan para organizar las ideas, se usan estos conectores. O sea, no, ¿por qué? Porque algunos escriben simplemente un punto, ¿no? O sea, ponen punto y acá dice, a mediados de los años 50, así de frente te ponen, entonces como que no hay una pérdida de hilación entre uno y otro. Y de ahí viene que muchas veces la gente de letras nos dice, ustedes escriben como Tarzán, ¿no? O sea, como no usamos conectores, ¿no? Solamente afirmaciones, pero obviamente pensando en el lector, ¿no? Para que pueda tener fluidez y entender rápido, se usan esto, ¿no? Pasa de una idea a otra con este conector. Eso no le estoy diciendo que así tiene que ser. A la larga, cada uno va a tener un estilo de redacción, ¿no? Un poco más tarzanesco o menos tarzanesco, pero siempre tiene que ser conciso y lo que tienen que buscar es la claridad, ¿no?
en este tipo de artículo acá la oración temática está acá al final, ¿no? Entonces empieza: Bocci postula un ciclo de vida hipotético para el stock de Patagonia, en el cual se produciría una migración ontogénica desde Mazarrero a las principales concentraciones reproductivas al norte del Golfo de San Jorge y Rawson. Se desconoce si las concentraciones de adultos cercanos a Rawson representan un estado de mayor desarrollo en el ciclo de vida de los juveniles asentados en Mazarrero, si constituyen un stock diferente o si constituyen un stock diferente. El hecho que individuos liberados en el sur del Golfo de San Jorge fueron capturados cerca de Rawson apoya la hipótesis de Bocci. O sea, en realidad, si esta oración temática hubiera estado arriba, también hubiéramos entendido lo mismo, ¿no? O sea, el autor de este párrafo decidió tener la oración temática abajo. Es un estilo, una forma de tenerlo, ¿no? Pero la oración temática está definida. Bueno, acá también, en esta oración temática, fíjense cómo el autor utiliza señales, no son conectores, son señales textuales. Acá tiene una oración temática: la información disponible para la pesquería de la merluza en el Golfo de San Jorge es escasa y fragmentada, solo se cuenta y se presenta como referencia las capturas de merluza dentro del Golfo en los años 2002 y 2004. O sea, estos 2 años son los 2 únicos que se cuentan, ¿no? Entonces, dentro del párrafo me abre para una oración en el 2002 y después otra en el 2000. Ese es mi celular. Entonces, volviendo, esto es una forma de ordenar el párrafo. ¿Y dónde lo ordené? O sea, ¿dónde el lector se da cuenta de que va a estar ordenado de esa manera? Aquí en la oración temática, donde se señala esa. O sea, me da la impresión de que ahí estoy preguntando en las dos frases, digamos, que se dice lo mismo. Yo podría sustituir lo rojo y igual meterlo rojo. Inclusive sustituyendo lo rojo más claro, bueno, más detalles nuestros en lo azul. O sea, si suprime lo rojo, sí, y empiezas en el 2000 tantos, entonces vas a tener un párrafo que no... ¿De dónde surgió esto? O sea, esto tiene que tener una historia. Esa historia o esa idea se la da la oración temática que va adelante, ¿no? Claro. El problema es que a veces no pensamos en el lector. O sea, pensamos que si colocamos, por ejemplo, en el 2000, pasamos a un párrafo que empieza en el 2002, se declararon 26.000 toneladas de merluza capturada en el Golfo de San Jorge, y después pasamos al 2004, ya, ¿qué nos quieren decir esos 2 años? En cambio, la oración temática nos dice que solamente hay 2 años en los cuales se presentan como referencias. La información es escasa y fragmentada. Uno es el año 2002 y otro es el año 2004, ¿no? Eso es lo que nos dice. Y después nos pasa a decir qué sucedió en el 2002 y después qué sucedió en el 2004. Acá tenemos otro ejemplo de oración temática
dice, en Chile, administrativamente la pesquería de gamba abarca el área marítima de tal a tal fecha. Sin embargo, la flota opera principalmente entre los 32 y 36 grados sur. Su extracción se realiza desde la década de los 70, aunque solo a fines de los años 90 la flota rastrera comenzó a desembarcar volúmenes de importancia, alcanzando su máximo en el año 2003 con alrededor de 600 toneladas. A partir del 2004, la pesquería se regula a través de cuotas globales de capturas. Sin embargo, los desembarcos no alcanzan los niveles establecidos, registrando un promedio de 150 toneladas para una cuota de 270 en los últimos 3 años. Actualmente, la pesquería de gamba se encuentra bajo régimen general de acceso y con restricciones para el ingreso de nuevas embarcaciones industriales. Entonces, nos va a hablar en este párrafo de la pesquería de la gamba en esa amplitud, ¿no? de latitud. Casi es claro que los dos párrafos, digamos, las dos frases, ¿no? Son complementarias inclusive, porque mira, dentro de lo azul no se cita 18 y 43, o sea, ahí se nota complementariedad en esas dos, en el otro no debería mucho... No, pues es que en el otro te pone lo que va a decir lo que dice acá en la oración temática, te está explicando lo que va a venir. Y ahí te separa, hay 2 momentos, 2002 y 2004. Y después cuando empieza ahí con un punto, dice en 2002 y te dice todo lo que sucedió en 2002, después 2004, todo lo que sucedió en 2004. ¿No? Esa es la forma como él organiza ese párrafo. En este otro está organizado de otra manera, pero la oración temática te informa que se va a hablar de la distribución de la gamba en ese rango de latitud. Claro, tú a la hora que estés redactando la introducción o a la hora que estés redactando la discusión o los resultados, tus párrafos o tienen que tener una conexión entre ellos o tienen que tener estas oraciones temáticas que le den esa unidad a todo, ¿no? Entonces tú dices, primero voy a hablar, digamos, de la distribución espacial, después voy a hablar de la importancia de la zona, después voy a hablar de sus problemas. Entonces cada uno de las oraciones temáticas que encabeza el párrafo te va indicando eso. Entonces cuando el lector comienza a leerlo, lo nota coherente y fluido, ¿no? De eso se trata, ¿no? Tomar en cuenta en la redacción esas oraciones. Bueno, esto es ya cuando uno quiere escribir acerca de toda la introducción. Algunos escogen una estrategia deductiva, ¿no? De lo general a lo particular, otros una estrategia inductiva de lo particular a lo general, una estrategia analítica cuando mencionan un montón de elementos y la estrategia sintética y la cronológica, ¿no? Estas son estructuras complementarias que son la explicación, la definición, la argumentación, ejemplificación, comparación y la sucesión de detalles. Un poco que va alineado de acuerdo a como también van las clasificaciones de citas. O sea, las citas son elementos que tienen que ir en este tipo de organización de los párrafos y del cuerpo, ¿no? Los conectores que acabamos de ver son palabras o frases que sirven para unir ideas. Bueno, los conectores establecen relaciones de unión, adición, separación, contraste, condición, comparación, propósito, finalidad, de tiempo. También ilustran y resumen. Acá hay una tabla bastante larga de diferentes conectores que pueden ser útiles. Vamos a hablar ya para
Bueno, vamos a terminar por el tiempo, pero la introducción es algo que siempre van a encontrar en el artículo científico. Y este señor Schwartz, ¿no?, en el año 90 hizo un análisis de varios cientos de artículos científicos y propuso algo que nadie se había dado cuenta, que los artículos científicos tenían una estructura de presentación, o sea, en la introducción, que era casi igual en todos. Y a eso se le conoce como el modelo CARS, Create a Research Space, o sea, crear un espacio de investigación. O sea, la introducción para Schwartz es crear un espacio de investigación. El lector debe entender eso. O sea, ¿qué debe buscar la introducción? Que el lector vea que ese artículo es un espacio de investigación abierto. O sea, tú abres ese espacio que a otros no han logrado hacer, ¿no? También se le conoce como move o movimientos retóricos, ¿no? La retórica es algo hay un libro de retórica de Aristóteles. Desde esa época se menciona la retórica. Entonces, los pasos que menciona Schwartz es establecer un territorio, establecer un nicho y ocupar el nicho. Y siempre vamos a encontrar, o casi siempre vamos a encontrar en una introducción eso. ¿En qué consiste? Aquí no estoy hablando de párrafos, estoy hablando de toda la introducción. Algunos trabajos más recientes, como este es bastante utilizado, ya la introducción siempre la dividen en 3 párrafos nada más, ¿no? Pero no es así, ¿no? El primer movimiento dice establecer un territorio. El autor debe dar los antecedentes más importantes con respecto a los temas principales o problemas que serán desarrollados y discutidos en el texto. Dado que el artículo va de lo general a lo específico, el autor debe convencer al lector que sus afirmaciones de una manera secuencial. Entonces siempre la introducción empieza haciendo una presentación del trabajo, del tema. Algunos le dicen, presenta el problema de investigación, ¿no? También podría referirse a presentar antecedentes. Lo importante es que va a depender del tipo de la comunicación que se quiera dar. Sin embargo, el primer movimiento ubica al lector en lo que se va a venir del artículo científico, ¿no? Puede ser, como le digo, los antecedentes, puede ser dedicado a explorar aspectos del problema, de investigación, incluso hasta la justificación puede estar aquí. El segundo movimiento, establecer el nicho, se debe identificar el tema principal o segmento del problema que será desarrollado y discutido con base en los objetivos de la investigación, el cómo, ¿no? Acá, a diferencia del segmento anterior, aquí es focalizar el problema. Solamente este aspecto voy a trabajar. Esto es lo único que me quiero hablar. Si yo estoy hablando de contaminación, y puedo decir que es muy importante porque mucha gente sufre por contaminación, de repente solamente me voy a enfocar en la contaminación orgánica en un lago, en ese lago. Entonces yo ahí tengo que explicarle al lector qué cosa quiero hacer en ese lago y por qué es importante hacer eso. Entonces puedo contrastar el hecho de que otros
han ido al lago y lo utilizan para pescar, que se conoce algo de pesca. Puedo decir de que está degradándose, que varias cosas, pero voy delimitando qué es lo que quiero tocar, ¿no? Esa es la parte de establecer el nicho del trabajo. Ahí se puede indicar la brecha o vacío con respecto al tópico. Y por último viene el tercer movimiento, qué es lo que voy a hacer yo, o sea, qué es lo que hace el autor, ¿no? Y aquí generalmente uno termina hablando del objetivo del artículo, ¿no? Ahí dice, yo en este trabajo voy a hablar de los resultados de mi experimento que comprueban tal cosa, ¿no? Al final, justo el último parrafito de todas las introducciones, si es que ustedes tienen duda, se ponen a revisar todos los artículos, los últimos parrafitos siempre se refieren al objetivo del artículo, ¿no? Entonces, Swalz presentó eso y es casi una norma, ¿no? en tener las introducciones en esa estructura. Entonces, es cuestión, con eso se facilita también el entendimiento de los lectores, ¿no? O sea, ya el lector sabe exactamente qué cosa va a encontrar. Muchas veces el problema de uno dice, ¿pero qué quiere hacer este artículo? Entonces, en el último párrafo de la introducción debe estar el objetivo, ¿no? Entonces, algunos acompañan el objetivo incluso de parte del resultado, ¿no? Ya saben ya que eso es lo que más van a leer, entonces van poniendo el resultado como algo que debe de mostrarse. Y acá hay unas tablitas que encontré por ahí, ¿no? El movimiento 1, delimitar el territorio, afirma la centralidad del tema, hacer generalizaciones sobre el objetivo del estudio, reseñar investigaciones previas en el área. En el movimiento 2 podemos encontrar negar o contradecir lo que otros han hecho, indicar un vacío o deficiencia, cuestionar algún aspecto que ya se haya hecho y continuar una tradición, o sea, continuar algo que se está realizando. Y el último movimiento puede referirse a esbozar los propósitos, anunciar la investigación mayor en la que se incluye el trabajo que se está escribiendo, anunciar resultados, hipótesis principales, indicar la estructura del artículo. O sea, en ese último párrafo se puede mencionar hasta todo eso. Entonces, con eso hemos hablado de la estructura de de las partes del artículo que siempre tiene problemas. O sea, la introducción siempre presenta problemas porque no saben qué van a colocar, problemas de exactamente no saben cómo empezar la introducción, o sea, han hecho tienen todos los datos, tienen todos los gráficos, saben qué cosa van a decir, pero en la introducción no saben cómo empezarla. Entonces ustedes piensan, voy a usar el modelo CARS. Lo primero que tengo que hacer es algo general del problema que me va a tocar. El segundo movimiento, el segundo párrafo por lo menos, debe tener qué es lo que no se ha hecho. Yo sé lo que estoy haciendo, pero los otros tienen que saber que no se ha hecho esto y que lo mío va a ser original. O sea, lo tienen que presentar como que es algo muy importante. Y el tercer párrafo describe en parte lo que es el objetivo del trabajo, algo de las hipótesis, o pueden enumerar las partes que van a venir en el trabajo y qué significan, ¿no? Entonces ese es el modelo CARS, ¿ok?
que les puede solucionar la vida a la hora de hacer el artículo. Bueno, ahí nos vamos a quedar